Son las 7:46 ya de la mañana. Le damos la bienvenida a la abogada Jimena Ron. Ella es abogada constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, para entrar en contexto, preguntarle su opinión, ¿no? Una vez que el gobierno ha hecho público este contenido de la consulta popular, apostando a que esta vez se pueda dar paso a través de enmiendas a temas que quizás en un momento dado ya fueron planteados por otra vía, por reforma a lo mejor. ¿Cree usted que esta vez pudieran prosperar tal y como está planteada esa consulta popular? Es que depende, Liz, porque el planteamiento que se hizo en el periodo legislativo anterior, que fue por reforma parcial, tanto de reducción de asambleístas como de la independencia de la Fiscalía también, una independencia general, no solamente administrativa, se planteó en términos distintos. Entonces, el análisis que tiene que realizar la Corte Constitucional en este momento del proyecto de enmiendas constitucionales planteadas por el presidente de la República va a tener que analizar esos bemoles digamos, estas nuevas consideraciones que pone el Ejecutivo en este referendo. Y dentro de eso, bueno, los tres grandes temas, ¿no? Seguridad, medio ambiente e institucionalidad, y quiero referirme a eso. Empezar por la pregunta 4, donde propone una reducción del número de asambleístas, incluso proyectado a lo que pudiera ser para el 2025 casi 160 legisladores. Y lo que el presidente Lasso dice es, hace falta menor cantidad y mucha calidad. ¿Reducir el número le da un mayor nivel a la asamblea, abogada? Bueno, es que el planteamiento va más allá de reducir los asambleístas. El planteamiento es reducir asambleístas y aumentar el número de asambleístas nacionales, bajo el criterio de que la Asamblea Nacional es un órgano nacional y no es un órgano provincial. ¿Mejora la calidad? De ninguna manera, ¿no? La reducción del número yo no creo que está directamente relacionado con la calidad. Creo que hay muchos aspectos que deberían tomarse en cuenta más allá de la reducción del número, ¿no? Ética política, capacitación, etcétera. Yo creo que la reducción del número no es la solución y sí que jugaría en contra un poco el tema de la representación provincial, porque va a bajar considerablemente la representación provincial, sobre todo de las provincias con menor número de habitantes. Ahora, claro, se podría haber complementado quizá, no sé si es que quepa dentro de una enmienda constitucional, y por eso no la pregunta, que es la bicameralidad o que es la elección de asambleístas en segunda vuelta, por ejemplo. Correcto, correcto. La bicameralidad fue una discusión que se tuvo ya en el periodo legislativo anterior y la Corte Constitucional dijo, esto sí me mueve el tema de la estructura del Estado y tiene que ser por reforma parcial. Entonces, ese proceso de reforma parcial ameritaba una discusión, 2 debates de hecho en la Asamblea Nacional. No era digamos, el camino, entiendo yo, no es el camino que el Ejecutivo está esperando. ¿La elección en segunda vuelta? Y la elección en segunda vuelta no ha sido discutido, por la Corte Constitucional, tendría que analizarse, pero es posible que del análisis que realizó el Ejecutivo no lo vio viable vía enmienda. Liz. Pero sí, el analizar también la otra justificación que se dio, ¿no? Esta sobrerepresentación que tienen ciertas provincias, poniéndolas en desventaja las que tienen menor número de habitantes versus las que tienen mayor número de habitantes. Eso, por un lado, puede jugar a favor, sí, del apoyo a esa pregunta en la consulta popular, una vez que también hay que considerar la imagen que tiene hoy la Asamblea Nacional, a lo mejor. Sí, yo creo que se toma mano también un poco de la imagen de la poca credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, bueno, que tienen hoy por hoy casi todas las instituciones del Estado, las funciones del Estado. Yo no creo que es un tema de proporcionalidad en función de la provincia, ¿no? De temas provinciales. De hecho, tanto en los anexos del referéndum constitucional como en las mismas intervenciones que ha hecho algunos personeros del Ejecutivo, se ha señalado sobre todo el tema de los asambleístas nacionales, es decir, incrementar el número de asambleístas nacionales. Hoy por hoy tenemos 15 asambleístas nacionales, se incrementarían a más de 30 asambleístas nacionales, ¿no? Y esto además se reducirían los del exterior, también eso creo que es importante determinar. ¿Va a reducir la representación provincial? Yo sí creo. O sea, es que quizás jurídicamente no se note, pero en la práctica sí. Porque una provincia que tiene hoy por hoy 4 asambleístas, por ejemplo, que tendrá 2, que tendrá 1, tendrá menos posibilidades del asambleísta, ¿no es cierto?, los asambleístas, de intervenir o de solicitar beneficios para su provincia, como declaratorias de emergencia, por ejemplo. Entonces, sí que va a haber ya en la práctica una menor representación en provincias que tengan un menor número de asambleístas.
Ahora, y el gobierno ha tratado de una u otra manera que tengan conexión entre sí estas preguntas, y por eso la pregunta 5 ya propone, en pocas palabras, tratar de depurar la cantidad de movimientos políticos que hoy tiene el Ecuador, y bueno, y afianzarse quizás más en los partidos políticos, ¿no? Esto a propósito de que se viene hablando también mucho tiempo de las reformas al Código de la Democracia. Pudiera ser también esta una vía, lograr la enmienda y luego pues dar paso ya a una reforma de ese sistema electoral. Parecería interesante. Esta siguiente pregunta es la de reducción no reducción de los movimientos per se, sino es más bien una obligación de que los movimientos tengan afiliados, que sería una especie de adherentes mucho más vinculados al movimiento político tanto para su nacimiento como para su operación. Esto de aquí, a criterio del Ejecutivo, fortalece la democracia, porque vamos a tener movimientos políticos mucho más serios y no movimientos políticos de papel. Podría ser que sí. Ahora, innecesario, porque es una reforma que podría realizarse desde el Código de la Democracia. De hecho, para algunos abogados que trabajan temas electorales, esto ya está considerado, de hecho, en la ley. Entonces, yo creo que mover la Constitución, reformar la Constitución, tiene que ser siempre la última ratio, es decir, la última de las opciones. Mientras podamos hacer reformas legales, siempre va a ser mejor que digamos, que reformar ese cuerpo normativo que es el más importante que tenemos. Y paso a la pregunta 6, que es un tema que también ya se discutió en Correcto. el anterior periodo, que es la eliminación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Si le quitamos el poder elector al Consejo de Participación, primero, ¿para qué sirve? ¿Para qué queda? Correcto. Para solamente significar gasto para el Estado. Pero de ahí, ¿cómo ve esta reforma? Esta pregunta tiene una característica importante de analizar, Milton, y es que es una pregunta que parece una pregunta compleja, es decir, compuesta, ¿no? Que tiene dos preguntas dentro de la misma pregunta, y eso ya es una prohibición constitucional. Es decir, ahí ya la Corte Constitucional debería digamos, de no aprobarla, ¿no es cierto?, de reformarla de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que se está preguntando en este interrogante no es solamente el tema de devolver las funciones de la Asamblea Nacional del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, sino además que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje de ser un órgano elegido por votación popular. Va a pasar a ser un órgano elegido por la misma Asamblea Nacional. Esto de aquí resultan dos temas distintos. El tema de la devolución es uno, y el tema de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje de ser un órgano elegido por votación popular es un tema que deberíamos discutirlo en una pregunta independiente. ¿Cómo resuelve? O sea, haciendo una pregunta más. Correcto. Hay una prohibición constitucional establecida específicamente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es que las preguntas que estén sometidas, digamos, que se nos sometan a referéndum constitucional o consulta popular sean compuestas. Es decir, haya dos preguntas dentro de una. Entonces, por ahí hay un problema de forma dentro de la pregunta, y ya en lo que se refiere al fondo, sí que la Corte Constitucional ya analizó el tema del traspaso de funciones del CPCC a la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior, y dijo esto es un tema de enmienda, porque solamente estás pasando funciones y el CPCC se queda con las funciones de corrupción y de control de corrupción y la participación política. Participación ciudadana, perdón. Y la participación ciudadana. Ahora, ese análisis lo hizo la Corte Constitucional en el contexto de un proceso de designación de autoridades distinto. Ahora el proceso que se plantea es un proceso en el que interviene el Ejecutivo en la mayoría de las autoridades. Me parece que solamente en la Defensoría del Pueblo no participa, pero de ahí participa en la Fiscalía General del Estado, en el Contralor General del Estado, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, tanto nominando en algunos casos, como en el caso de los superintendentes y de la Defensoría Pública, como presentando ternas en el caso de las otras autoridades. Entonces, ese análisis, ese proceso, la Corte Constitucional no lo ha analizado. ¿Puede variar el criterio de enmienda, reforma parcial? Sí podría todavía, ¿no? Yo creo que no hay o sea, no podemos decir que aquello que dijo la Corte está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque el análisis va a variar dependiendo del elemento fáctico. Abogada, ¿eso quiere decir que esta consulta popular de alguna u otra manera aumenta el control presidencial en los organismos de control? Aumenta una participación de forma considerable, la participación del Ejecutivo en la designación, más que en la designación, en la selección de candidatos. Sobre todo porque no solamente el Ejecutivo va a elegir las ternas, ¿no es cierto?, en varios números
un número importante de autoridades, sino que además el orden en el que se envíe no se puede modificar. Y la forma de votación también que se propone para la Asamblea Nacional es una forma de votación mucho más fácil para designar, mucho más difícil para oponerse. Es decir, para designar la Asamblea Nacional va a necesitar apenas votación simple, es decir, la mitad más uno de los asambleístas que estén presentes. Para oponerse a un candidato, es decir, para decir que yo no estoy de acuerdo con un candidato, necesita mayoría calificada. ¿Qué significa eso? Las 2/3 partes. Hoy por hoy 92 asambleístas, un número que es bastante complejo de llegar. Ahora, abogada, ¿y cómo se proyecta de aquí en adelante ese proceso? ¿No? Ya se conoce el tiempo que puede tener la Corte Constitucional, pero dentro de eso ya la Fiscalía ha dicho que presentará sus recursos de amicus curiae para sus observaciones pertinentes. Desde una bancada de la Asamblea también ya dice que van a través de este recurso, demostrar todas las inviabilidades que tienen estas 8 preguntas de la consulta popular. Es un proceso, bueno, la Corte Constitucional tiene que hacer el análisis y en este proceso de análisis va a realizar una socialización. Yo creo que esa socialización que nos hace falta como ciudadanía, porque el referéndum no se ha socializado de parte del Ejecutivo, la Corte Constitucional tendrá que realizar una audiencia, y en esa audiencia escuchar a los amicus curiae que se presenten, los amici curiae que se presenten. Y en ese proceso, digamos, vamos a tener los demás la oportunidad de escuchar a las partes y entender un poco lo que significa previo a la decisión de la Corte Constitucional. Vale decir que la Corte no tiene un tiempo para establecer ahora una decisión, entonces habrá que esperar a que esté lista la resolución como tal. Bueno, doctora, de las 8, ¿cuántas las ve viables, constitucionalmente hablando? La independencia de la Fiscalía es una pregunta que me parece que no tiene mayor problema, porque la Corte Constitucional dijo que era por enmienda, por enmienda de la independencia general, esta vez es independencia administrativa, es mucho más fácil todavía. Me parece que esa pregunta, por lo menos en la forma, no tiene problema, aunque en el fondo habrá que discutir incluso las consideraciones de la misma Fiscal General del Estado. Las últimas 2 preguntas son preguntas que no tienen mayor problema tampoco, no creo que la Corte Constitucional no las pase, el tema de medio ambiente por enmienda, aunque innecesario nuevamente, ¿no es cierto?, porque es algo que se puede modificar vía ley, pero ya que están ahí, no creo que la Corte Constitucional las objete vía procedimiento. Bueno, ya veamos la declaración que tienen problemas. Tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo. Son las 7:58. Gracias a la doctora Jimena Ron por habernos acompañado hoy.